Ok, chicos, chicas, estudiantes, colegas, amigos, pacientes, que siempre le mortifica la inervación en sus dos componentes del nervio trigémino. Vamos a intentar hacer didáctico, el campo es muy grande, hay mucha tela por cortar y mucho tema, pero vamos a tratar de ser lo más didáctico, sintético, con aplicaciones básicas en la clínica y en la vida cotidiana. Hay dos cosas que dominan al trigémino y que lo hacen importantísimo para todo tipo de personas. La neuralgia del trigémino y el síndrome del diente fisurado, entre otras cosas. Vamos a usar líneas en mi mismo rostro y tips de elementos que sean puntos de partida para seguir estudiando y seguir ampliando el conocimiento en esto. El nervio trigémino siempre lo conocemos por tres ramas. Esto siempre nos cae mucho recuerdo del que estudia odontología y hasta medicina, pero más el de cabeza y cuello en la parte odontológica. Las tres ramas del trigémino, oftálmico B1, maxilar B2 y mandibular B3, componen este gran nervio tip número 1, que es el primero o es el único par craneal de los 12 o 14, dependiendo qué literatura lees hoy día, que tiene la cualidad de que su origen real a nivel del tronco encefálico, que es otro tema, o tallo encefálico, comparta 4 núcleos nerviosos. En estos son los 3 de la cadena sensitiva general y 1 de la cadena motora, para conformar el origen real del nervio trigémino como tal, que no nos vamos a avanzar mucho en esto para no hacer tan larga la primera entrega, porque creo que voy a tener que dividir esto en varias posiciones o en varias publicaciones, para que sea un poquito más digerible. De ese tronco encefálico, de los 3 componentes sensitivos, de los 3 núcleos, el mesencefálico, el pontino y el espinal son los componentes que median la sensibilidad general, el dolor de la cara, del globo ocular, del sistema dentario, del piso de boca, de los 2/3 anteriores de la lengua, de la mucosa vestibular, de la encía, de la piel, la sensibilidad de la cara y hasta de un componente de la membrana timpánica gracias a una rama que se asocia con la cuerda del tímpano de la B3 o rama mandibular. Esto es una mixtura. El componente motor o ese componente motor braquial del trigémino, que es lo que lo hace un nervio de origen mixto porque media las dos modalidades, viene viajando y solo viene prestado desde su origen real en el puente de protuberancia del tronco o tallo encefálico y solo acompaña a la rama mandibular, que es para la inervación de todos los músculos masticadores, los músculos de la porción palatina, el músculo miloideo y el vientre anterior del músculo digástrico, para los que conocen. Entonces, el trigémino no solo me da la sensibilidad general, el dolor, sino que también me da la motricidad de los músculos masticadores y otros anexos. Recapitulando, si yo uso unos lápices de maquillaje para que sea más didáctico, entonces, si ya yo sé que el nervio trigémino, por esencia y por síntesis, es un nervio mixto, él me guía el dolor de todo el macizo craneofacial, tanto del cuero cabelludo como de la zona anterior a medida de rangos generales. Si yo me comienzo a marcar entonces una de las ramas topográficamente para hacerla más entendida, lo primero que yo divido es una zona de inervación que va a dividirse en varios nervios, en el nervio frontal, en el nervio lagrimal y en el nervio supratroquial, que me va a inervar toda la sensibilidad general del tercio de la cara superior y me rayo esta simulación hasta el párpado superior. Dolor, nervio oftálmico, rama B1 del trigémino. Pero todo no se queda ahí, porque si yo agarro, por decirle otro color rojo para que lo indiquen, como lo hablé anteriormente, si yo a este señor solo le dejo la sensibilidad general, solo dolor, van a quedar inervaciones incompletas, que es donde suma, en este caso, el sistema nervioso tan perfecto del ser humano, que nace en ese cúmulo de neuronas fuera del sistema nervioso central, o del eje central, o la médula espinal, o el tronco encefálico, que llamamos ganglios nerviosos. A este señor lo acompañan 3 ganglios, aparte de su originario, que es el ganglio trigeminal, que reposa en la fosita
del ganglio de Gasser, de la porción petrosa del temporal. Estamos recapitulando muchas cosas y esto es mucho acúmulo de conocimiento. Hay que ir mediando un poco para no hacerlo tan largo. Después del ganglio trigeminal, cada rama tiene un ganglio, un acúmulo de neuronas fuera del sistema nervioso central que me ayuda, muchachos, a complementar esa inervación generalmente parasimpática o del sistema nervioso autónomo que me complementa algunas funciones. Aquí marcamos, a manera didáctica, un ganglio en este ramita, que es el ganglio ciliar. Mosca con el ganglio ciliar. No es lo mismo hablar de nervio oftálmico que el nervio óptico. El nervio óptico es el par 2 de los pares craneales. El nervio óptico guía la visión. El nervio oftálmico da sensibilidad general y a través de este ganglio ciliar hay componentes particulares en nuestros reflejos fotomotores, en nuestro mecanismo y fisiología ocular de la visión y del manejo del globo ocular. El hecho que me duele el ojo, que me caiga una pepa y que yo cierre el ojo, esa sensibilidad general la va a mediar este componente del nervio oftálmico a través del ganglio ciliar en alguna sinapsis. Como por ejemplo, la B2 que nace y penetra en el hueso a través del agujero redondo mayor. ¿De qué hueso? Del hueso esfenoide. ¿Siguen la idea? Perfecto. Y el ingreso a la fosa orbitaria de la rama oftálmica lo hacen por, recordando, hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior entre el ala menor y el ala mayor del hueso esfenoide. Repasando recorrido. Recuerden, voy a tratar de ser lo más sintético, prefiero hacer varios apartados para que no aburran, porque el trigémino tiene mucha información. Pero bueno, estamos con la B2 pintándomela aquí simulando. Y fíjense que el primer ramo de la B2, que es un recorrido por el agujero redondo mayor, hace el recorrido interno, lateral a la fosa hipofisal tella turca, ingresa por el agujero infraorbitario y sigue su recorrido por el hueso maxilar aquí adelante. Él aquí desemboca y da una rama hacia el parpadito, una rama infraorbitaria, y en el recorrido interno de ese hueso maxilar interno está dando otras ramas sensitivas que son muy famosas para nosotros los odontólogos. Las ramas alveolares o el nervio alveolar. Este nervio, este segundo B2, sigue siendo sensitivo general, puro dolor, pero él va a tener, lo pintamos de blanco, otro componente, otro mecanismo auxiliar, que es otro ganglio. Así como el oftálmico tiene el ganglio ciliar, el maxilar en la fosa pterygoidea, inmediatamente cuando atraviesa el agujero redondo mayor del ala mayor del esfenoide, se forma un cúmulo de neuronas fuera del sistema nervioso central que llamamos ganglio. En este caso, el ciliar es del oftálmico. Este se va a llamar ganglio pterigopalatino o esfenopalatino o ganglio de Meckel en esta zona. Ojo con esto, y a manera didáctica voy a unir este ganglio con color blanco y rojo para que simule aquí mismo. Esto es en vivo, esto es grabado, pero bueno, espero que salga bien. Me disculpa si me enredo la lengua un poco o no. ¿Para qué hago énfasis aquí? Porque ahora viene un ejemplo de aplicación clínica. Yo lloro y sufro con la lágrima por la sensibilidad que me da el nervio oftálmico en el dolor de la glándula. Esto es un ejemplo memotécnico. Quien ha sido alumno mío en la universidad sabe que aplico mucho esto para entender. Pero mi función secretora de la glándula lagrimal, que yo excrete, que yo expulse la lágrima desde la glándula lagrimal, que la ubicación es otra cosa, esas fibras, ese componente del sistema nervioso autónomo o parasimpático, realmente yo la envío a este nervio que está aquí, que es del oftálmico, a través de la sinapsis y de la interconexión y de las fibras pre- y postganglionares, para hacerlo más resumido, del ganglio pterigopalatino, esfenopalatino o de Meckel. En este nervio maxilar hay un ramo comunicante con el nervio oftálmico que se hace sinapsis o interconexión con el nervio lagrimal, y quiere decir entonces que la glándula lagrimal, la glándula del sufrimiento, del drama y del show de mucha gente para llorar, cuando lloran por sentimiento no es show, pero a veces lloran por show, ella le va a dar la estimulación glandular, que la glándula llore, que crete la lágrima, para que lo entiendan. Pero su inervación viene compartida de este ganglio.
Si seguimos recapitulando entonces esto, ya sabemos que ambos nacieron en el ganglio trigeminal, el principal ganglio trigeminal que reposa en la fosita del ganglio de Gasser, en la porción petrosa, específicamente en la cara superior de la porción petrosa del temporal, y que esa fibra nerviosa viene de su origen aparente en la cara anterior o ventral del puente protuberancio, donde salen las dos fibras. La raíz sensitiva y la motora del trigémino forman este gran ganglio, y de este ganglio salen sus tres ramas. La primera sale por hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, atraviesa la órbita. En la órbita hay dos componentes, tomen nota porque en este primer apartado va a ser complicado hablar de eso, pero vamos a hablar. Hay una estructura nerviosa y anatómica en el ingreso de la fosa orbitaria o cavidad orbitaria, que es el anillo tendinoso de Zinc. Anótenlo, anillo tendinoso de Zinc. Hay nervios en su recorrido anatómico que lo atraviesan y otros que no. Pendiente con eso. El seno cavernoso también es una estructura vascular que sus paredes, su techo y su piso son atravesados por varios nervios en el recorrido de este trigémino dividido en sus ramas. Seguimos entonces. Nervio oftálmico, hendidura o fisura orbitaria superior. Nervio maxilar o B2 atraviesa por el agujero redondo mayor. Sale del ganglio trigeminal, atraviesa el agujero redondo mayor, cae en la fosa pterigo-palatina y forma el ganglio pterigo-palatino, esfenopalatino o de Meckel. Este que está aquí. Y ese ganglio recibe componentes del sistema nervioso autónomo, hace sinapsis y da otras fibras, entre ellas la que comunica y envía esa estimulación parasimpática a la glándula lagrimal para que estimule la secreción lagrimal, pero no para que me duela la glándula. ¿Me siguen la idea ahí? Ok, seguimos en este recorrido, y para ir agrupando de una vez, en blanco, para que se me marque en la barba, gracias a Dios funciona, sale la tercera rama, la única mixta. La tercera rama que tiene los dos componentes, el componente sensitivo, general, dolor, y el componente motor, que esta es la rama mandibular o la B3 del nervio trigémino. Esta que está aquí, que estoy usando los dos colores solo por memotecnia, porque es una rama mixta, tanto sensitiva como motora. La insensibilidad general de esta porción media toda la inervación, el dolor, la sensibilidad de todos los dientes inferiores cuando ingresa al canal mandibular, al conducto mandibular o conducto dentario inferior de la cara interna de la mandíbula, es el que me da el dolor, la sensibilidad de todos los dientes inferiores hasta llegar aquí al agujero mentoniano. Aquí se divide en otras ramas, pero todo el dolor lo media él. De la mucosa vestibular, del piso de la boca, de la membrana timpánica, porque de aquí, ay, me duele, doctor, me duele un diente y se me va hasta el oído, no soporto, no puedo dormir, siento un pitico en el oído. Pues resulta y acontece, señores, que de la rama B3 hay un nervio o una rama nerviosa que le da inervación a una porción de la membrana timpánica. Si tú dices, ay, porque el dolor porque es irradiado hasta el oído, porque hay un componente nervioso que suma esta inervación. Ahora, como ya está blanco, a este señor o a la B3, así como comparten ganglios cada uno, oftálmico ciliar, maxilar pterigopalatino y felotino de Meckel, la B3 también tiene un ganglio, que es el ganglio óptico. Aparte de que es la única rama mixta del nervio trigémino que media componente motor y sensitivo, ella tiene el ganglio óptico, y no obstante por eso, también tiene en esta zona el ganglio submandibular y a veces, aunque hay constante, un ganglio sublingual. Échate a perder. O sea que esta rama tiene 3 ganglios en su cadena sensitiva. Recuerden, los ganglios son solo el componente sensitivo. El motor solo da ramas eferentes para inervar a la musculatura esquelética o voluntaria, que esta rama del trigémino, la B3, inerva todos los músculos masticatorios, pterigoideos, temporales, macetero, pterigoideo interno y externo, y el vientre anterior del digástrico y el músculo miloideo, en el componente motor, que es el que me estoy rayando aquí. Espero que esto les sirva y que no se les olvide. ¿Por qué me intereso en hacer esto? Porque en la práctica odontológica hay muchos dolores referidos
Ojo, que median dolor, sensibilidad general con estas tres ramas del trigémino. Hay otros componentes que se mezclan, en este caso el nervio facial, que vendría por el agujero estilomastoideo de la porción petrosa del temporal, la porción mastoide, y da ramas motoras, pero el nervio facial se las trae, porque tiene componentes parasimpáticos a través del nervio intermediario que complementan otras funciones, pero no nos vamos a meter por eso porque se van a volver locos. Vamos a seguir con nuestro repaso del nervio trigémino. Entonces quiere decir que los ganglios asociados al trigémino son en cada rama componentes de importancia para que puedas determinar el dolor y el complemento sistema nervioso autónomo parasimpático de algunas estructuras importantes del macizo craneofacial. Así como dividimos aquí en el nervio maxilar, que el tercio inferior de la porción palpebral del ojo ya lo domina la rama maxilar, el superior lo domina la rama oftálmica en su fibra que le corresponda, en el nervio mandibular también sucede lo mismo. En las ramas colaterales de este nervio maxilar, donde las principales son las alveolares, anteriores, medias y posteriores, en su recorrido después del nervio orbitario lanza unos filetes para la inervación del labio superior. Así como en el ojo se divide la oftálmica, párpado superior, y la maxilar, párpado inferior, en el labio, también en su perímetro, la inervación del labio superior es guiada por la B2, pero la inervación del labio inferior es guiada por la B3. Si me muerdo el labio inferior, eso me lo media el componente sensitivo general de la B3 o nervio mandibular. Si me muerdo el labio superior, eso me lo media el componente sensitivo general, que es el único que hace, del nervio maxilar o B2. ¿A qué me refiero con esto? Y siempre estoy de lado para que vean, de que la sensibilidad general que la mandan los tres es dolor, sensibilidad de la cara, del globo ocular, de la mucosa, de los senos paranasales, en especial el seno maxilar, del seno etmoidal, del tabique nasal, de la mucosa nasal, el paladar duro y blando, del piso de boca, todo lo media el trigémino y ese componente vasoconstrictor de las glándulas de la mucosa nasal, de la glándula lagrimal y de las glándulas salivales menores del paladar, también lo median estos componentes, pero con acciones o con breques prestados a través del sistema ganglionar que acompaña a cada rama. Es decir, yo lloro gracias al ganglio ciliar, a sus fibras ciliares que me permiten llevar esa interconexión con el nervio o con el ganglio pterigopalatino, efenopalatino de Mekles de la rama maxilar, que le manda al oftálmico, porque el pobre no lo tiene, esa inervación con el ramo comunicante para que pueda llegar la estimulación parasimpática a la glándula lagrimal y ella excrete la lágrima, llore. Pero el hecho de que me duela, la sensibilidad general de la glándula es del rama de su nervio lagrimal, del nervio oftálmico. Pero ese compartimiento de estimulación parasimpática o del sistema nervioso autónomo se lo da realmente es ese ganglio, ese ramo comunicante entre las dos. Lo mismo pasa con las glándulas nasales. La producción de moco, el que me duela la mucosa nasal, lógicamente es que es del ramo maxilar, de la B2. Pero de que yo tenga estimulación por otros sistemas fisiológicos, histamínicos, de la producción y la excreción de moco, la vasomotricidad de las glándulas nasales, la media, el maxilar, pero a través de unos componentes, unos filetes, después de la interconexión del nervio pterigopalatino, o del ganglio pterigopalatino, perdón, con los filetes posteriores, etmoidales, nasales, palatinos, que me estimulan esa secreción nasal y también la secreción salival menor del paladar, duro y blando. ¿A qué me refiero con esto? De que el dolor te lo media el componente sensitivo general del trigémino, pero la vasomotricidad de ciertas glándulas anexas vienen compartidas por sus territorios de inervación en sinapsis con el ganglio ciliar de la B1 para el lagrimal, pterigopalatino, efenopalatino de Mekles de la B2 para la mucosa nasal y para la palatina, y del componente del ganglio óptico y submandibular, para no meternos en detalle, estimula esa
esa secreción de otras glándulas anexas, le da esa estimulación de la membrana timpánica, por eso que el dolor irradiado dental te agarra el oído y hasta la articulación temporomandibular, entre otras ramas. Hablar de trigémino, ojo, es complejo, por eso lo vamos a hacer en varios apartados, pero este principal he visto entre los colegas con que trabajamos que esto se olvida porque no se repasa. Quizás yo me lo sé de memoria porque he dado desde que era preparador, hace ya como 15 años, ya estoy envejeciendo. Desde que era preparador estudiante y de profesor, me encantaba mucho la parte nerviosa como tal. Yo espero que con esto por lo menos recuerden o refresquen esos componentes ganglionares que son los que en su sinapsis, en sus fibras post y preganglionar, aferentes o eferentes, dan inervación complementaria a esos componentes compartidos donde involucran, por lo menos en el nervio mandibular, en ese componente del ganglio óptico, se involucra el nervio glosofaringeo, se involucra el nervio facial y se involucran en otro tipo de plexos para que la inervación de este macizo craneofacial sea compartida y no sea regida por una sola modalidad. Porque el nervio trigémino solo es de dos componentes, sensitivo, general y motor braquial, solo la rama mandibular, para los músculos que ya dije. Ese componente sensitivo general lo presta en otros órganos anexos y termina de complementar toda esa inervación a través de su sistema ganglionar. Si se han dado cuenta desde las historias que he publicado, me he enfocado en recordarles que los ganglios de este sistema llamado trigémino le complementan otras funciones que, aunque no son del trigémino como tal, vienen a complementar, a reforzar estimulaciones nerviosas que vienen del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, para establecer esa sincronía nerviosa de todo el macizo craneofacial. Me duele un diente, se me irradia el oído, ya saben por qué es. B3 del trigémino. Dios mío, me cayó una piedra en el ojo, se me está llorando el ojo y me duele el globo ocular en el párpado. Ya saben que ese dolor te lo media el oftálmico del trigémino, la B1. Pero el hecho de que tú botes una lágrima como estimulación o como mecanismo autoprotector del sistema, eso va por una estimulación glandular del ganglio ciliar, que se comunica con un ramo comunicante con el maxilar y con su ganglio pterigopalatino para producir como un mecanismo de defensa, sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, a esa estimulación glandular, tanto en la mucosa nasal como en la mucosa palatina y piso de boca o sublingual, como en la mucosa ocular o la glándula lagrimal. Esa es la estimulación como tal. La membrana timpánica, el nervio lagrimal, el globo ocular, las células o las glándulas, nasales, las glándulas palatinas, el piso de boca, el dolor y la sensibilidad dentaria son a estos tres componentes. Anillo de zinc en el recorrido, seno cavernoso en el recorrido, sobre todo de la B1 y la B2, y la perforación mandibular a salir del agujero oval hacia el canal o el conducto mandibular antes de ingresar a sus ramas motoras, ingresando todo el sensitivo como tal. Más aún, cada una de estas tres ramas, y ya para cortar esta primera entrega, tienen cada una una rama meningia. Una rama meningia que le suena a meninges craneales. Cada rama, antes de ingresar a los agujeros del efenoide por donde agarra su territorio de inervación, tiene una rama meningia anterior, una rama meningia media y una rama meningia posterior. Quiere decir entonces, doctor, a mí me duele la boca y se me irradia hasta el cerebro. Siento que se me va a reventar la cabeza. Lógicamente, porque cada rama inerva un territorio de las meninges craneales en el sector de la fosa craneal media, de la fosa craneal anterior, media y posterior. Y cada rama se comparte. El ser humano y el macizo craneal está perfecto, que se comparten una inervación para estimular, para dar ese dolor, esa inervación referido a todo lo que es el complejo de las meninges del cerebro. Entonces, por eso es que la neuralgia del trigémino, el síndrome del diente fisurado, que lo he recordado mucho, es tan complicado y tan complejo en la vida del ser humano, en este territorio que es nuestro como ontólogo, compartido con la ciencia médica, pero que nosotros dominamos. Espero que les guste esto. Este es el primer apartado. Después vamos a hacer uno más profundo de recorridos y de modalidades y sobre todo más de los cambios. Espero sus comentarios, espero que haya servido de mucho. Y para finalizar, que se me está olvidando, aquí pasa algo importante para los que les gusta el dolor y la endodoncia. Me estoy simulando aquí una muelita, pero medio feo. Ustedes no se burlen.
Nervios alveolares, anterior, medio y posterior. Recuerden, inervación del primer molar superior, ese 6 que nos encanta y que resguardamos de su erupción en boca. Recuerden que la raíz palatina y la mesiovestibular están inervadas por el nervio alveolar medio, pero la raíz distovestibular está inervada por el nervio alveolar posterior. Entonces quiere decir que en el bloqueo de la sensibilidad general de la B2, yo tengo que bloquear para este 6 dos nervios, el nervio alveolar medio y el nervio alveolar posterior. Porque si la técnica anestésica me falla, el paciente se va a quejar de dolor y tú le vas a decir, no, pero es usted que no está nervioso, que no fluye, que es intolerante a la anestesia local. No, señor, es anatomía. Usted tiene que bloquear dos inervaciones porque las raíces las comparten. Si tú no sabes eso tan elemental, tú le metes anestesia hasta que agarre, pero la función anatómica es esa, la función como tal. Es lo mismo que, por ejemplo, en la glándula parótida. Todo el mundo sabe, y no es territorio de esto, pero para cerrar, que el nervio facial perfora la parótida, pero no la inerva. Ahí se las dejo. O sea, la gente dice, ay Dios mío, pero es que me duele la glándula, es del facial. No, mijo, el facial es un nervio motor y comparte con el intermediario un componente parasimpático y con el trigémino un componente sensitivo general. Ahí se las dejo. Pero esto hay que refrescarlo, hay que leerlo para uno saber a veces los orígenes del dolor del macizo craneofacial, de la boca y cómo se irradian componentes tan importantes como el oído, como las meninges craneales, el dolor de cabeza y el macizo craneofacial. Espero que les haya gustado. Trato de no encadenarme, no llegamos a 30 minutos porque después fastidia. Espero que haya sido su provecho, espero su comentario por la vía que sea. Lo hago con mucho cariño para que aprendan, para que estudien, para que repasen en esta pandemia, en esta comunicación, en esta educación que cada vez más online en el mundo y en nuestro país por otros problemas aberrantes que tenemos, pero que ustedes saben, pero que nos obligan a hacer uso de esto para educación, para formar y para seguir repasando a los colegas, a los estudiantes, a los pacientes y al que quiera escuchar este pequeño aporte de este humilde servidor que voy a ser docente para toda mi vida, aunque ahorita no tenga ejercicio por otras razones académicas de estudios doctorales. Un abrazo, espero que les guste y recuerden estudiar trigémino, anillo tendinoso de zinc, seno cavernoso, relación con el facial, ganglios importantes que comparte el sistema de inervación autónoma para el complemento de toda la inervación neuroanatómica del macizo craneofacial. Espero que haya sido desarrollado, esperamos los comentarios, vienen más, vamos a dividir esto y vamos complementando lo demás, ¿ok? Un abrazo.